Hola, ¿cómo están? Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Runcancio. Estoy cursando la materia Modelos de Intervención en Psicología y este es el trabajo de la unidad 1, es el segundo trabajo. En ese trabajo lo que hablamos y básicamente en lo que estuvo centrado es en la acción psicosocial y en el pensamiento complejo. Entonces, el pensamiento complejo fue una teoría o una perspectiva propuesta por Edgar Morin, es un filósofo francés, y este pensamiento complejo lo que hace es que habla de que el ser humano es un conjunto de información o como un constructo de no solamente de su individualidad, sino también es una construcción social. Tomó mucho de su teoría de la sistémica, de la cibernética, también tiene algo de la teoría de Piaget y teorías de la información y la comunicación. Entonces estuve leyendo algo que me pareció súper interesante con respecto a este pensamiento complejo y dice que esta idea hace referencia a la capacidad de conectar diferentes dimensiones de la realidad, la cual se ha caracterizado por ir adquiriendo cada vez más componentes a medida que la humanidad ha ido progresando y evolucionando. Lo que quiere decir básicamente es que claramente la realidad ha ido cambiando, entonces por eso también el sujeto, que como ya escuchábamos en el video, sujeto no es solamente un constructo individual, pero tampoco es una mera producción social. Entonces también ha venido cambiando el sujeto a medida que vamos avanzando generacionalmente y es por eso que las herramientas que utilizamos ahora como sociedad no son las mismas que se utilizaban antes y tampoco son las mismas que se van a utilizar de aquí a 10 años. Dice que la realidad se puede comparar con un tejido compuesto por múltiples tejidos y por tanto algo realmente complejo. Entonces pues lo mismo que les explicaba, ¿no? Que esto pues es algo que se transforma prácticamente todos los días. Después en el trabajo hablamos también de lo que es la acción psicosocial. Y en la acción psicosocial, bueno, estamos viendo cómo es su manera de intervención, su metodología de intervención y de qué va. Bueno, vemos que en la terapia o en el modelo tradicional de la psicología, pues obviamente nos basamos mucho en lo que son las emociones y las vivencias como particulares del sujeto, pero llevándolo como todo al sentido de su sentimiento, de sus emociones, de cómo lo procesa, de qué herramientas tiene. Bueno, la acción psicosocial básicamente se centra en todo, es como un conjunto del ser humano puesto en un conjunto de otros seres humanos que son el resultado de una historia, que están ubicados en un momento sociopolítico específico y que con base a eso pues se va a hacer el estudio, ¿no? Las acciones psicosociales se hacen, como su nombre lo dice, pues en sociedad. Un ejemplo de esto, como para entenderlo un poco más, podría ser la acción social, psicosocial que se lleva en una población que ha sufrido conflicto armado, por ejemplo. Entonces ahí lo que tenemos que ver es, no vamos a analizar como a el individuo, en este caso, por ejemplo, campesino que ha atravesado este conflicto armado y que ha sido víctima, sino lo vamos a estudiar como un Estado que ha avalado este conflicto, dos entes o dos o más grupos armados que han propiciado y que han mantenido el conflicto y además de eso la sociedad que lo ha estado viviendo. Entonces es como el estudio de todo el conjunto para poder dar así como una solución o como alternativas de actuación por parte del mismo grupo y por parte de la misma sociedad. Entonces, para que esto se pueda dar es importante varias cosas. Y de ellas creo que la más importante me pareció es que los entes, los agentes que están involucrados tengan como la iniciativa de llevar a cabo acciones o medidas de estas intervenciones para poder cambiar así la realidad social que sea la que han estado viviendo y la que estamos analizando. Básicamente eso me pareció muy interesante. Aquí puse como a medida de comentarios personales que me parece muy apropiada la teoría del pensamiento complejo
pues obviamente propone al ser humano como un conjunto, lo mismo que la teoría sistémica, por así decirlo, que es como con los grupos y con la familia y que somos el resultado y que tenemos roles. Entonces básicamente es como, sí tiene como mucho de parecido. Y después las acciones psicosociales a mí me parecen súper interesantes porque claramente estas problemáticas que son más de grupos y más colectivas, pues es importante abarcarlas estudiando absolutamente todos los factores que intervienen. Eso es todo, muchas gracias y bueno, bye bye.